es David Araiza González. Estudio en la Escuela Nacional de Biblioteconomía y Archivonomía. La asignatura que veremos hoy es Archivonomía Comparada. El tema, vamos a ver la cultura egipcia en una forma general, cómo se integra, su forma de estado. Eso lo tomaremos en una primera parte, y en una segunda parte conoceremos los métodos archivísticos que se usaban en el tiempo. Bueno, Egipto, esta cultura inicia desde el año 3000 antes de Cristo. Dentro de sus manifestaciones culturales fue una cultura muy desarrollada, en donde destaca la floreciente vida literaria. Como podemos ver, Egipto siempre se asentó a inmediaciones del Nilo y estaba ubicada en una área geográfica que era el desierto. Debido a las crecientes corrientes del río Nilo, su región era, como lo dice, la fertilización de las tierras y el cultivo. Aquí, como podemos ver en este mapa, se encuentra el Egipto, el cual se divide en el Egipto Alto y el Egipto Bajo. Aquí podemos ver unos monumentos, las pirámides de Gizeh, el templo de Karnak, el templo de Abu Simbel y el Valle de los Reyes. ¿Cuál era la importancia de Egipto? Como podemos ver en el gráfico, estaba por medio de ríos. Su clima era cálido y a falta de agua las tribus se fueron concentrando en la franja fértil en sus orillas. ¿Cómo era su organización del antiguo Egipto? En el año 3000 a.C., el faraón Narmer unificó el Egipto Alto y el Egipto Bajo y el Egipto Alto, y se coronó a ambos tributos los reinos y se inició así una serie de dinastías. Como todos sabemos, en Egipto hubo dioses y templos. La religión egipcia era politeísta. ¿Qué quiere decir esto? Que adoraban a diversos dioses con divinidades zoomorfas y en forma de animal. Los animales más útiles eran el cocodrilo, el ibis y el chacal. Y tenían una peculiaridad de esta gente, que eran muy supersticiosos. Debido a ello utilizaban amuletos para la influencia de los malos espíritus. Como podemos ver aquí, cada una de sus ciudades y provincias tenían sus dioses locales y los adoraban. Los más venerados eran Ra, Amón, Osiris, Isis, Horus y Thoth, como lo podemos ver aquí en la imagen. Los dioses que habitaban en sus templos eran los faraones. Para ellos construían, los sacerdotes se encargaban del cuidado y solo el faraón y sus allegados tenían acceso a él. El pueblo no tenía acceso a ver directamente las estatuas de las divinidades y solo podían disfrutar de su presencia en las procesiones y fiestas. Para esto se creaban unas tumbas que son las tumbas de la inmortalidad. La religión egipcia, los seres humanos para ellos estaban formados por un cuerpo y un alma. El Ka, cuando el cuerpo moría, el Ka pasaba la vida de ultratumba y el cuerpo debía permanecer incorrupto. Como podemos ver aquí, estos cuerpos se embalsamaban y el difunto se convertía en una momia disecada.
Ahora vamos a describir cómo estaban integradas sus clases sociales. Las clases sociales estaban en una forma piramidal. Al inicio se encontraba el faraón. Este era considerado como un dios, ya que se creía que tenía un origen divino. Tomaba el nombre de las dos damas, el rey alto y bajo de Egipto. Aquí podemos ver unos nombres como Horus de oro, Horus vencedor, hijo de Ra, que al morir el faraón se dice que el poder era transferido por herencia a su primer hijo, en este caso el hijo primogénito. Aquí podemos ver en el gráfico que al inicio se encuentra el faraón, posteriormente se encuentran los nobles, los escribas, los soldados, los artesanos, los agricultores y los esclavos. Bueno, ¿cómo estaba organizado el Estado de Egipto? Como dijimos anteriormente, el rey faraón era el que tenía el poder absoluto. Era el dueño de todas y cada una de las tierras. Era el dios para los súbditos y él era el que impartía la ley y la justicia. Era un monarca absoluto, aunque debía tener una amplia formación intelectual, y toda su vida pública y privada era regulada con severidad. Tenía todos los poderes, en este caso el legislativo, el ejecutivo, el judicial y el religioso. Dentro de las funciones de faraón consistía en preservar, hacer respetar las leyes de Mad, mantener el orden total del universo desde el momento de la creación. Y por lo que respecta a su estructura social y política de Egipto, también se incluían las leyes de la naturaleza. Como decíamos, la autoridad más importante era Faraón y que tenía todos los poderes, pero debajo de él tenía una serie de clases sociales, que era la sacerdotal, los nobles y los escribas, los militares, los trabajadores de campo y ciudad y por último los esclavos. Vamos a describir lo que es la clase sacerdotal. Esto era una gente muy culta, practicaba las ciencias, los ritos religiosos. Los sacerdotes se caracterizaban porque eran gente muy sabia. Su principal función era la administración de los templos, la atención de sus divinidades, para interpretar los deseos y cumplirlos y darles culto. También ellos tenían un poder, digamos, influyente dentro de la política del Estado. Tantos algunos que llegaron a gobernar ciertas regiones, dentro de las que se mencionan la 21 y 22 dinastías. Tal aquí el caso de Pianquio y Jarcia. En cuanto a los nobles, su estructura eran funcionarios y los escribas. Estaban integrados por estos dos personajes. Las funciones de los funcionarios eran el cuerpo administrativo. Esta clase social estaba formada por nobles que disfrutaban numerosos privilegios. Los escribas son gente muy importante dentro del Estado, ya que se encargaban de redactar leyes, transcribir textos sagrados, todo tipo de escritos comerciales y administrativos. ¿Cómo estaba conformado el ejército? Su mayoría eran soldados profesionales. Su misión principal era la defensiva, y debido a que no se observó un expansionismo exagerado en la historia de Egipto, sus beneficios consistían en donaciones por parte del faraón de casas, esclavos, prisioneros, guerras o tierras. En cuanto a los trabajadores del campo y la ciudad,
eran personas libres, estaban al servicio de los templos y de los palacios y sufrían cierto tipo de servilismo. Los campesinos trabajaban en su mayoría la agricultura, especialmente los cereales. En la época de Adjed o crecida del Nilo trabajaban como constructores de templos y pirámides. Aquí podemos ver algunas imágenes de sus pirámides que construían y algunas esculturas. Esta parte corresponde a los canteros, ya que trabajaban en forma semipermanente las explotaciones que realizaban a Faraón cuando necesitaba piedras para sus construcciones. En cuanto el personal que se encargaba de la minería se dedicaban especialmente a la extracción de materiales preciosos como el oro y la turquesa. Aquí en la imagen podemos ver una figura que está hecha de oro. En cuanto a los artesanos, este era, digamos, personal especialista, ¿verdad? Trabajaban en talleres y estaban mezclados y supervisados por un director en cuanto a sus funciones. Eran orfebres, joyeros, carpinteros, trabajadores del cuero y pintores. Y aquí hay algo muy importante que hay que mencionar, que los escultores preferían trabajar aislados, aunque era frecuente que varios de ellos trabajaran en la misma hora. En la imagen podemos ver aquí las actividades que realizaban los artesanos y aquí vemos cómo estaba integrada parte de su casa. Aquí vemos un vestíbulo, una sala de estar, el dormitorio y su cocina. En cuanto al comercio, el comercio también fue una actividad muy importante dentro de la cultura egipcia, porque gracias a esta actividad podían hacer el tráfico de importaciones, exportaciones que se generaban. Y por último, hasta el fin del estatus social, se encontraban los esclavos. El tipo de esclavitud era más bien de servidumbre, en la cual los individuos tenían derechos y salarios y podían incluso comprar su libertad. El tipo de esclavitud era clásico, apareció hasta las guerras de Siria y Nubia, ya que se trataba de prisioneros de guerra que eran condenados a realizar trabajos forzosos. Aquí, como podemos ver en la imagen, nos indica la lectura que algunos esclavos eran marcados con hierro candente y no podían optar su libertad. El marcado era una forma de distinguirlo, que eran propiedad de cierta persona, y también se daba la venta pública de esclavos privados, así como del ganado, y solo aquí hay algo que dice que las leyendas que nos han dejado griegos y romanos. Bueno, hasta aquí hemos terminado la primera parte de este trabajo y en esta segunda parte vamos a tratar lo que es el manejo de los soportes documentales en los archivos del Antiguo Egipto. Esto que vamos a poder ver tanto su escritura, los materiales en donde ellos escribían. Y pues, como dice aquí, el factor que hace que los archivos en Egipto sean abundantes es la materia escritoria, es decir, era donde escribían. En Egipto el básico, el archivo, sostiene que no se pueden registrar las propiedades y la producción. Como vivían en mediaciones del río Nilo y cuando las corrientes subían, sufrían inundaciones y
por lo cual tenían que reconstruir sus propiedades. Bueno, aquí vamos a ver los soportes criptográficos, que es donde ellos escribían. Como podemos ver aquí en la imagen, más que nada escribían en textos religiosos, libros científicos y literarios, relieves en los muros y en los templos con sus debidas inscripciones. Bueno, uno de los materiales que utilizaban en sus soportes está la arcilla. Era un material, digamos, arenoso, y aquí dice que una vez grabada se secaba al sol o se cocía en hornos. Dentro de sus características podemos ver que era un documento estático, era pesado, frágil, poco rígido, opaco, poco durable al golpe y a la caída, compacto y espeso. En este caso quiere decir que si se les llegaba a caer este tipo de soporte, pues se quebraba. En él se podía contener poca información y no se podría encuadernar. La arcilla, más que un documento de archivo, tenía forma de libro de biblioteca, y más como un instrumento de memoria social y jurídica que memoria de lectura, y su fricción frecuente y asidua, y su duración podría ser más de 5.000 años. Como podemos ver aquí en una tabla de arcilla, es en forma de ladrillo plano y convexo. Es una arcilla de buena calidad, y la copia de seguridad se encuentra en la carcasa. En este caso podemos aquí ver el tipo de escritura, y este es como como dice, es una copia de seguridad, es una carcasa donde se insertaba. Aquí tenemos un ejemplar de una tablilla de arcilla, y ahí vemos algunas imágenes, algún tipo de inscripción, y aquí de este lado un archivo de piedra donde se pueden ver figuras de animales, de soles y su tipo de escritura. Otro material muy importante que fue dentro de este periodo fue el papiro. Es una planta vegetal en forma de caña. Era muy barata, pero también era muy frágil. Para utilizarla llevaba un procedimiento, una preparación, para poderla después utilizar como rollo y escribir sobre ella. Como dice, sus membranas tenues, flexibles, ligeras y fuertes como una caña, sólidas, no inodoras y ligeras, y no se podían formar cuadernos, solo rollos o volúmenes. Más que nada, ya una vez preparado el material, su proporción y volumen de información en la cual estaba soportada, aquí como podemos ver en el gráfico, era un soporte endémico, no tan universal como el barro, y más débil por la naturaleza vegetal ante la pugna de sus elementos contrarios. Sus inscripciones las podemos ver en papiros, en piedras, paletas con relieves. Bueno, ahora vamos a ver el tipo de escritura, en este caso la grafología. Los egipcios en aquel tiempo adoptaron un sistema de escritura similar a los mesopotámicos. Los egipcios le dieron una forma compleja y artística. En este caso eran jeroglíficos, que servía para decorar sus templos y sus tumbas. En el lugar de los antiguos egipcios, la sublimación del dios Tot
quien había creado la escritura y a partir de su misma divinidad hizo entrega de ella como un don a los hombres. Entonces su significado es nombre que se designa a los caracteres de la escritura egipcia, que significa escritura de los dioses, que a su vez procede del griego hieros, sagrado, y glupen, grabar. La escritura, aún con bases más o menos simples, era bastante compleja, por lo que el saber leer y escribir estaba limitado a una minoría. Esto quiere decir que no todos tenían acceso al conocimiento de la escritura, y se trata de la existencia de una clase aparte, pero es cierto que muy poca gente sabía leer o escribir. Las personas que tenían acceso a la escritura, en este caso eran los sacerdotes, los oficiales del ejército, los funcionarios, los faraones y obviamente los escribas, los que podían leer y escribir, mientras que muy poca gente del pueblo tenía acceso al aprendizaje. Cuando se habla de la escritura egipcia siempre se piensa en los jeroglíficos, en este caso en los dibujos en los cuales se representaban, pero no existía nada más un único tipo de escritura. A lo largo de la historia egipcia se desarrollaron 3 tipos de escritura. Como podemos ver aquí, los jeroglíficos múltiples son símbolos que se ven en las inscripciones. Entonces, si relacionamos la figura, en este caso un ave, la relacionamos con una A, una bota con una B y la L con un león, y diferentes figuras con letras. Este tipo de escritura es la jeroglífica monumental, la cual estas inscripciones se utilizaban para la decoración de monumentos. Es una escritura antigua y su complejo empezó a utilizarse 3100 años antes de Cristo. Se consideraba sagrada y llamada escritura de la palabra de Dios. La utilizaban en sarcófagos, tumbas, monumentos y esculturas. Aquí, como podemos ver, esta es parte del libro de los muertos, es un papiro, que posteriormente también hablaremos un poco del libro de los muertos. Dentro de los otros 2 tipos de escrituras está la hierática, que era una escritura sacerdotal, y la demótica, es una escritura más popular, más simple. Igualmente la tenemos aquí por medio de figuras. Ahí la dividimos, la hierática y la demótica. Bueno, sus características. La hierática apareció como una abreviatura jeroglífica cursiva. El sistema jeroglífico no era apropiado para escrituras rápidas y por ese motivo nació la escritura hierática. La demótica es una forma más abreviada, su trazo es rápido y sencillo, y en esta escritura ya es difícil reconocer los signos jeroglíficos en cuanto a los originales, y se empleaban en asuntos cotidianos, transacciones comerciales e incluso en algunas inscripciones en piedra, como en la piedra de Rosetta, donde se le dominaba la escritura de los libros. Bueno, también vamos a ver lo que era su lengua, la lengua antigua egipcia. Como cuando hablamos del Egipto antiguo, siempre nos viene a la mente los inmensos muros cubiertos por jeroglíficos y en muchas ocasiones deslumbrados por la belleza de los signos. Olvidamos que la escritura jeroglífica es precisamente eso, un sistema de escritura cuya finalidad primera fue codificar la lengua y en la que se expresaban los antiguos egipcios.
En el egipcio, por su parte, se clasifica dentro de la familia afroasiática, en la que se incluyen también las lenguas semíticas como el árabe y el hebreo. Estas lenguas presentaban por un tanto elementos comunes como puede verse aquí. Estos signos, ahí tenemos una palabra que quiere decir Ana, Ani, Anoki, Agenejanak y Anok. Ahora, dentro de esta parte vamos a ver cómo ya utilizaban los sistemas archivísticos en esta época, y en este caso la guarda de los soportes. Como comúnmente utilizaban el papiro en donde escribían, estos eran rollos que se cubrían algunas veces con una funda de tela o cuero para protegerlos. Para guardar los rollos escritos se usaban jarras de barro, cajas, arcones de madera o bolsas de cuero, y fácilmente sean transportadas, y contaban con ruedas o asas. La conservación de los rollos de papiro, como lo vemos en la figura, se encontraban en recipientes de madera y arcilla. Se permanecían cerrados, y donde se guardaban los volúmenes enrollados con índices para alejar los insectos bibliófagos que se impregnaban de antiséptico, aceite de cedro. Como era un material natural, pues estaba expuesto a su deterioro. Como les había comentado, dentro de otra costumbre también de conservación de los soportes, era que cuando alguien moría, era costumbre dentro de los sarcófagos que les resguardaban alguna documentación. En este caso decimos que la conservación era una costumbre religiosa de proveer a los difuntos de diversos textos sagrados, oraciones y otros análogos, depositándolos en la tumba como una protección en su viaje al más allá. Entre ellos se destaca el libro de los muertos, es decir, que cuando ellos morían, dentro de sus sarcófagos les depositaban sus documentos. Ahora, ¿cuál era su sistema de ordenamiento? Aquí ya estamos hablando de métodos archivísticos de aquella época, ¿sí? La organización de los depósitos documentales, el control y división lo hacían por materia de los documentos. Para su identificación utilizaban etiquetas para identificar su rollo de papiro, en el cual se incluía el año, el símbolo del faraón, que era el responsable del documento y los asuntos, y de esta forma también iniciaron la práctica de destrucción de documentos, y su posterior reutilización es el inicio. Aquí estaríamos hablando del inicio del expurgo. ¿Para qué utilizaban la información? ¿O cuál era su utilización? Bueno, la información la utilizaban más que nada en actas matrimoniales, transacciones particulares, recibos, testimonios de escribas, administración de la justicia, la contabilidad del reino, que la llevaban con gran meticulosidad, censos, intervalos regulares o cortos que registran una contabilidad precisa, la entrada y salida de productos que muestran la extraordinaria riqueza de la monarquía egipcia. También tenemos aquí que hay un registro de Tasso, que era un documento redactado por el magistrado de la ciudad, el cual contiene extractos de compraventa y de constituciones de dotes. El archivo de Alejandría, en el cual la venta de inmuebles y esclavos eran registrados por el tesoro de la ciudad. Bueno, por mi parte ha sido todo,
Y esta es una forma general de lo que fue la cultura egipcia, una cultura muy rica, muy interesante, y en la cual ya ellos, como lo pudimos ver en esta presentación, ya utilizaban los métodos archivísticos desde esa época, lo cual ha ido evolucionando por el paso del tiempo, y lo que es hasta hoy, pues ya en forma ya más profesional en cuanto a la archivonomía. Y sí me fue muy interesante el poder conocer cómo esta cultura desde sus inicios fue pues evolucionando, y cómo estaba muy bien organizada en cuanto a su forma de gobierno, su forma de trabajar, el comportamiento social, lo que es la comercialización, aunque bueno, la parte digamos gris es pues la parte de los esclavos, ¿verdad? Que en esa época pues se daba la esclavitud, pero lo interesante es cómo su forma de su lenguaje, las inscripciones, cómo hacían digamos, sus joyas, las pinturas que utilizaban. Y pues sí, me fue muy interesante, y espero que haya sido de su agrado, y pues nos vemos hasta la próxima.